Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están ahora otra vez con Kai Connection. Son las casi 22:30 de la noche y este es curso de felicidad. Ahora, hago este curso, como dije en los primeros bloques, para poder dar una mano a mucha gente y para poder lo que es entender lo que es la felicidad, cómo practicarla y cómo obtenerla. Es algo muy fácil, pero al mismo tiempo es bien difícil. Difícil, como decía en los anteriores bloques, porque es una lucha contra sí mismo. Es algo que nos va a pedir mucha fuerza para poder vernos. Y una de las cosas para vernos es justamente el conocimiento. Y en este bloque ahora mismo les voy a hablar sobre una entidad que sabotea mucho la felicidad. Una entidad que está con nosotros. Ya te puedes imaginar de quién estoy hablando, ¿no? Es una entidad que tiene mucha fuerza en la sociedad. Y es más, la sociedad la contribuye para que ella sea muy fuerte. Estoy hablando del ego. ¿Qué cosa es el ego? Pienso que ya has escuchado esa palabra ego, de dónde viene, estás puesto a pensar quién es, cómo funciona, qué características tiene el ego. Se ha estudiado en la ciencia, en la psicología, en la bioneurociencia, en la espiritualidad también. Y se habla mucho del ego, pero no sabemos distinguirlo, no sabemos cómo es y quién es sobre todo. La gente dice el ego es el yo. Sí, tienen razón, es el yo. Pero ¿qué tipo de yo? Vamos a ver justamente en este bloque cómo funciona según una psicóloga, se llama Irene, si no me acuerdo bien, Irene López. Me gustó mucho, lo encontré sobre Google, les invito a que lo lean. Y habla mucho sobre las 10 características del ego. Ella las pone como funciones, pero personalmente son 10 actitudes que el ego hace. Pero para que antes empiece a hablar del ego, quiero que entiendan una cosa. ¿Qué es el ego? Pienso que te has preguntado, ¿qué es el ego? El ego es justamente la identificación con lo que nos rodea. Es el yo. Pero no es el yo que tiene un niño, que tiene un recién nacido. No, ese yo que se ha incrementado, se ha ejercido y se ha nutrido a través de la sociedad. En las escuelas, en los medios familiares, en las amistades, con la familia, con el sistema que vivimos, la política, todo lo que ustedes quieran, el ego siempre se va a encontrar ahí. Ahora, el ego es algo que no es nocivo. A veces, como yo digo, hay mucha gente que quisiera ir al dentista y dice, sácame el ego, como sacar un diente. No se puede, porque aunque no lo crean, si el ego se elimina, la persona fallece. El ego no hay que sacarlo, solamente hay que conocerlo para saber dominarlo. El ego está a nuestro servicio, no el contrario. La mayoría de gente, diría yo, casi el 99% de la población mundial, el ego está siempre dominando a la persona. Es por eso es que se empieza justamente con una pequeña pelea y se termina en grandes guerras. Porque el ego domina el ego ahí. Y para que sepas bien cómo funciona el ego, he dividido esta parte del ego en 3 bloques. ¿Por qué? Porque el ego es el primer saboteador, yo lo llamo el parador, el que para la felicidad. Es el saboteador número 1 que tenemos todos nosotros. Hay que saber justamente detectarlo y hablar con él. Lo que yo te voy a enseñar en este bloque es cómo puedes tú conversar con él y decirle, yo soy tu maestro. Yo soy quien te domina. Yo soy a quien debes obedecer. No el contrario. Es como si tú vivieras en tu casa y tuvieras un inquilino, pero no sabes quién es ese inquilino. Y el inquilino hace lo que quiere en tu casa, pero tú no lo puedes ver. Es imposible verlo. Pero él te ve. Y como él te ve, él se permite hacer muchas cosas en ti. En tu casa, en tu medio, en tu casa. Pero el ego nace justamente desde que nace la materia. Estamos entrando en el mundo de la metafísica. Cuando nace la materia, el ego se crea. El ego, como repito, está a nuestro servicio, nos puede dar mucha fuerza. Él nos puede proteger, pero también nos puede destruir. Y la mayor parte de la gente que yo veo, he consultado, el ego destruye en vez de construir. Da mucha fuerza. Hay gente que utiliza, por ejemplo, el ego para sus competiciones, para deseo de surgir,
viene ahí de que dice me siento orgulloso de mí mismo, viene del ego. Entonces no es nada nocivo, sino que siempre y cuando tú sepas reconocerlo. Y para que tú sepas reconocerlo, justamente para este bloque. Ahora, tengo unos escritos acá que me he permitido leer, tomarlo para que tú sepas. Antes de empezar con las características y actitudes del ego, según la doctora Irene López, una gran psicóloga, quiero decirles que cuando nace la materia, lo que decía en el antiguo bloque, el ego, la felicidad y el bienestar. El bienestar justamente viene del ego. ¿Ya? El ego busca su bienestar. ¿Ya? Pero cuando el bienestar está ahí, casi crea necesidades. ¿Por qué? Porque estamos en los 5 sentidos. Completamente en 5 sentidos. Pero como siempre repito a mucha gente, no tenemos 5 sentidos, tenemos más de 5 sentidos, pero este no es un punto importante en este momento. Lo importante es para que ustedes sepan detectar cómo funciona el ego. Entonces, el ego cuando crea necesidades va a crear 5 necesidades. La primera necesidad que hace el ego es de medir, mide todo. Comienza a medir las cosas, no lo de medir en la parte física con un centímetro, nada que ver. El ego solamente mide lo que él quiere medir. El ego, esa es una primera necesidad, para midiendo las cosas. ¿Por qué? Porque tiene miedo. La segunda necesidad del ego es justamente, él se transporta. Por ejemplo, utiliza mucho el pasado. Se transporta el pasado para traer al presente las cosas y decirse, acá estoy en este momento, estoy yo comparando. Y eso justamente, eso es algo que el ego hace, compara, por eso transporta cosas de nuestros recuerdos para poder decir, aquí esto me sucedió ya antes, tengo que hacer así. Hay mucha gente, por ejemplo, hay mujeres que dicen, mira, el hombre que me ha tocado es como el anterior que tuve. Solo te le faltaría un poquito más. Nunca se contentan con lo que tienen o con lo que aprecian o con lo que es. Eso viene del ego. Es el transporte porque tienen temor. La tercera necesidad del ego es verifica. Verifica mucho lo que tiene. Verifica si es bueno o es malo. Él siempre busca lo que le conviene, lo que le gusta. No digo que es malo, pero a veces sí es muy nocivo. No aprecia a veces lo que tiene. Para verificando. Cuando esto está bien para mí, esto conforme, esto corresponde a lo que yo quiero. Eso es el ego. Verifica mucho las cosas. El tercer necesidad del ego es justamente el cuarto, es justamente el punto de referencia. Utiliza muchos puntos de referencia para poder tomar decisiones. Por eso controla. Utiliza esos puntos de referencia para decir, ahora yo puedo decir que estoy seguro de lo que hago. Nunca se está seguro de algo. Nunca se está. Y nunca tampoco se gana, ni se pierde. Solo se hace, punto. El ego justamente tiene temor. Y el quinto punto es el punto de una seguridad exterior. Busca su seguridad exterior por todo lado. En la pirámide de Maslow, como decía en el antiguo bloque, la pirámide de Maslow decía justamente que la seguridad es algo muy importante. No digo lo contrario, pero eso no lo puedes transportar en otro aspecto de tu vida. Y a veces la gente lo hace muy grande. Para eso yo te pido, por favor, que escuches bien lo que voy a decir o cómo funciona el ego. Según la doctora Irene López, otra vez, repito, ella dice unas cosas, lo ha dividido en 10 funciones del ego. Una de ellas justamente es, el ego es el saberlo todo. Pienso que has encontrado gente que dice, que se muestra, no dice que lo sabe todo, pero hace como si lo supiera todo. Mismo si ignora las cosas, siempre tiene que hablar para saber que sabe algo. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. El ego es una historia de confianza. Como no tiene confianza, quiere mostrarse que él sabe. Porque en el fondo de él quiere ser aceptado, escuchado. Esa es la primera actitud del ego, el saberlo todo. El segundo que hace el ego es justamente es el insaciable. ¿Okay? Quiere ser el centro de la atención de una reunión, por ejemplo. Están conversando y trata de captar la atención de todo el mundo. Porque quiere ser el centro de la atención, que lo valoricen. Ese es el ego. Entonces, eso es algo muy, muy simpático que se utiliza mucho en fiestas, en reuniones, cuando ustedes están amigos. ¿No han encontrado gente así? Hasta se manifiesta en gestos, trata de llamar la atención por todo lado y a veces hasta puede destruir una opinión de otro. El tercer punto del ego es justamente el que interrumpe. Han encontrado gente por eso que dice que
ellos están completamente interrumpiendo, quieren siempre acaparar la conversación, hablan en permanencia, están completamente hablando y hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? No caen bien en un grupo, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta. Entonces, ese es el tercer punto del ego. Son los que viven y hablan sin parar. Y sobre todo son muy especiales cuando escuchan a una persona, por ejemplo, que dice, yo estaba enfermo, he vivido esta enfermedad, tal cosa, porque hablamos de COVID. Yo tuve COVID, me dio una cosa muy fuerte personalmente, y hay una persona al costado mío y dice, yo también lo tuve, yo también fui, yo sé lo que es duro. Entonces, yo, como escucho esas cosas, yo me quedo callado, lo dejo hablar. Pero él no sabe lo que es, él exagera. Entonces ese es el tercer punto. El cuarto punto del ego son los envidiosos. Pienso que esto no voy a explicar mucho más. Es aquel que no le gusta que tú surjas. Es aquel que quiere que tú estés bajo él. No le gusta eso. Te va a decir siempre, vamos, muy bien, perfecto, pero por atrás quema. Son los envidiosos. Ellos son aquellos que quieren, no soportan el éxito de los otros. No lo pueden ver. Cortan, como se dice en francés, cortan las alas de los otros. Cortan las alas de los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de gente? Solamente te bajan la cabeza, pero por atrás te dicen, no, no te va a suceder. Por eso hay un dicho que dice, cuando tengas un sueño en tu vida, no lo compartas al principio, quédate callado. Porque es como una fogata. Protéjala del viento, porque el viento la puede apagar al principio. Y cuando crezca, muéstrasela al viento para que el viento la haga crecer más. No muestres tus sueños, sobre todo delante de una persona que es envidiosa. Y eso es muy fácil sentirlo. El quinto son los prestigiosos, aquellos que se muestran muy altaneros, arrogantes, llegan hasta la arrogancia, ellos que no aceptan las cosas tampoco fácilmente, no escuchan. Entonces son ellas que están siempre en el centro también de otros, pero son arrogantes, son los que les buscan los elogios y atención, son gente que tiene mucha desconfianza, no tienen seguridad en ellos mismos. Si hay en un grupo, por ejemplo, has visto que hay uno que sabe mucho más sobre un tema, el prestigioso quiere derrumbarlo. Hay mucha gente así, yo encuentro mucho en los trabajos. En el trabajo donde yo vivo, donde trabajo actualmente, en la educación, tengo una responsable que hace así. Quiere mostrarse que puede. ¿Y cómo hace? Entonces, como es prestigiosa, ella quiere mostrarse, envidia. Y el prestigioso puede hacer mucho daño. El sexto son los caballeros. ¿Caballeros por qué? No es porque son caballeros así en el español, son porque los que van a caballo. Son aquellos que toman, escuchen bien esto, toman información de derecha a izquierda para utilizarlo a su ventaja. Van cabalgando de persona en persona, tomando información y la manipulan, la convierten como ellos desean. Esos son los caballeros. Son muy prestigiosos, o sea, no en la actitud de un egocéntrica prestigioso, son de una clase, pero se muestran ellos así. Van de lugar en lugar, persona en persona, cabalgando, buscando información para alimentarse de ellos mismos. No importa quién les sea perjudicado, no les interesa. Esos son los caballeros. El séptimo son los sordos, son aquellos que no escuchan. Tú puedes hablar cualquier cosa con ellos, no escuchan, o mismo si te escuchan, hacen como si no te escucharan, porque no les gusta, no les agrada. Porque cuando tú sabes más que ellos, les muestras una cosa, no escuchan, hacen oídos cerrados, como se dice, y hacen gestos justamente que son pesados. Esos son los sordos. Tienes el octavo, que es algo muy importante, que lo vas a encontrar en muchos lados. Eso también se encuentra en psiquiatría. Son los manipuladores. El manipulador es una característica de un psicópata. Pero hay manipuladores de un poquito más bajo. Ya, esos son egocéntricos. Cuando el ego se enferma, el manipulador sale muy fuerte. Y se encuentra mucho en los psicópatas. Ahora, el manipulador es una persona que justamente toma la información y la convierte como él quiere. Es casi como el caballero. ¿Ya? Pero este manipulador
tiene una gran cosa: engaña, miente y justifica. Lo que el caballero no lo hace. El manipulador, repito, engaña, miente y justifica. No importa si hay alguien que es perjudicado, no les interesa. Ellos lo que quieren es solamente tener razón, les encanta. Y si alguien paga, como se dice, las consecuencias, no les interesan, pueden hacer daño como ellos quieren. Como decía, yo conozco mucha gente así, ¿ya? Y uno de ellos es justamente una persona con quien yo trabajo. No digo, ¿funciona así? Funciona. Pero yo la capté automáticamente. Manipula la información y la transforma, la exagera. Una persona que exagera información ya es una mentira, porque es la deformación de la realidad pura. ¿Entienden? Cuando uno deforma una realidad, ya es una mentira. Entonces ellos son expertos en deformar las realidades. Es porque mienten, engañan, justifican, falsean la información. Solamente para ellos ganar. No les importa la verdad. Lo que les importa es ellos prevalecer, salir, gobernar, controlar. Ese es el manipulador. Que todo el mundo esté bajo su mano, bajo su manga. Que ellos puedan dominar al otro. Ese es el manipulador. Se encuentra mucho en las parejas, se encuentra mucho en los trabajos. El penúltimo tienen el orgulloso. El orgulloso casi es una enfermedad del ego. El orgulloso es aquella persona que no le gusta perder. No le gusta perder. Y mismo sabe que está en el error, no lo acepta. ¿Por qué? Porque en el momento que cae en la pérdida, se siente mal. Por eso es orgulloso, no le gusta. Es como rebajarse. Ellos se sienten insignificantes cuando aceptan un error o cuando pierden. Ellos no les gusta. El orgulloso puede ser bueno siempre y cuando tú estés con humildad. Pero en este caso, el orgulloso lo que hace solamente es tomar la situación, gobernarla y hacer todo para poder ganar. De ahí vienen las trampas. Ahora, el último son los más peligrosos. Son los que ella los llama los silenciosos. Me pareció muy importante lo que este doctor escribió. Los silenciosos son las personas que tú piensas que son amigos, pero por atrás hacen lo contrario. Son los hipócritas, los mentirosos también. Son los falsos. ¿Ok? Mucho cuidado con ellos. Un silencioso a veces no te va a hablar mucho. Pero también, si esa persona lo puedes detectar, si esa persona viene hacia ti y habla de otra persona con que tú crees que esa persona eras amigo de él, y te lo buscas y te lo hablas. Entonces, ¿qué es ese silencioso? Lo que ellos solamente quieren es dominar. Por eso se dice que los silenciosos son considerados como los grandes hipócritas, los que juzgan, los criticones, y son los que están detrás de nosotros. Repito, estas son las 10 actitudes del ego, según la doctora. Más tarde, en el otro bloque, te voy a hablar justamente de las otras características según la programación neurolingüística, la espiritualidad y lo que yo he podido encontrar. ¿Ok? Te doy un gran abrazo y haz clic para que tú puedas continuar en estos conocimientos. Chao, Dios te bendiga.